Hoy venimos con La Reina del Mar 3. Aquí la mayoría de vosotros conocéis a Tete, así que no voy a hablar de él. Muchos también conocéis también su obra. Muchos habéis leído la primera y la segunda parte. Hoy se presenta la tercera. Y es por eso por lo que hoy me apetece hablar un poco de cómo ha sido el proceso durante estos 8 o 10 meses, ¿no?, que llevamos trabajando para sacar a la luz lo que es la tercera parte de La Reina del Mar. Hablamos por teléfono la primera vez a través de un amigo nuestro que trabaja con Pepe allí en la consejería, y me dijo: tengo un compañero que escribe, que es escritor. Yo cada vez que me dicen eso me pongo a temblar, porque digo, bueno, escritor, ¿qué significa la palabra escritor? ¿No? Escritor, bueno, sí, ha escrito un montón de libros y no para de escribir. Y digo, entonces sí que se puede parecer más a lo que es un escritor. Y nos dimos los teléfonos y quedamos ahí en la Plaza de las Monjas un día, y él me explicó todo lo que había hecho y todo lo que estaba haciendo y todo lo que le quedaba hacer. Y entonces pues sí que me convenció de que realmente era un escritor, ¿no? Y entonces pues había que empezar por algo. De todos sus proyectos que ya tenía hecho y de todo lo que tenía por hacer, había que empezar por algo, y decidimos empezar con la tercera parte de esta trilogía porque había que acabarla. Las dos primeras eran los dos primeros títulos de la trilogía de La Reina del Mar. Él, como otros muchos autores, cuando no había editorial aquí en Huelva, pues se fue directamente a la autoedición, ¿no? Contactó con empresas que se dedican a eso, se dedican a, si tienes ganas de publicar un libro, pues te lo publican, te lo imprimen, y tú recibes las cajas en casa y después tú te las alías, ¿no? Y eso fue en el, creo, no sé si no me equivoco, en el 2013 y en el 2014, ¿no? 2014. Y así fue como él sacó los dos primeros números. Es de una valentía infinita. Es de una valentía infinita. Hay que tener muchas ganas. Hay que tener muchas ganas primero de escribir, y de escribir una trilogía, lo que en principio es una novela, pero que después decidiste dividirla en tres. Pero claro, de esta magnitud y de este tamaño y de este peso. Eso primero. Pero es que lo segundo ya me parece increíble que coge y aventurarse, modo propio, a, en una aventura que a veces es muy peligrosa, porque es que no estamos como aquí, que aquí no estamos directamente viéndonos las caras, ya sabemos lo que hacemos, nos conocemos y demás. Tú le estás mandando un material que has hecho, que has trabajado, pues no lo sé, ahora lo dirá más o menos el tiempo que tardó en escribirlo, pero esto no se escribe en 2 días, esto requiere un esfuerzo infinito, y confiar en gente que no conoces para que a ver cómo lo hacen y demás, pues es bastante complicado. Y después la absoluta de las soledades, de las cuales ya hablará él, ¿no?, como su experiencia como autoedición. Y decidimos sacar la tercera parte, y pásame el manuscrito, lo veo, nada más que hace falta leerse las primeras 20 páginas para saber que Pepe escribe. Escribe muy bien, o sea, que escribe es divertido, o sea, es una lectura muy amena. Y entonces ya cogí y le eché un vistazo al otro y digo, bueno, para adelante del tirón. Se me apeteció un montón hacerlo, porque además no había todavía editado en Editorial Niebla ninguna novela de este tipo, y creía que era oportuno hacerlo, y creía que se lo merecía tanto Pepe como la gente que se había leído los otros dos títulos, como la misma trilogía en sí. O sea, que se cerrara un ciclo, que saliera a la calle, que se pusiera en librería, que se vendiera en internet, que saliera en Amazon, que cogiera, que se distribuyera al fin y al cabo con la posibilidad de que me permite poder tener una pequeña editorial. Tampoco estamos hablando de no va a poder estar en Carrefour, ¿no? Pero bueno, más o menos puede estar en muchos sitios para que la gente pueda disfrutar de ella. Y poco más, poco más. O sea, me convencí al principio, y lo único que espero es que esto sea el principio. Esto sea el principio, y que ya después de esto pues nos aventuremos en más proyectos, y que las cosas pues salgan como tienen que salir, ¿no? Y ya poco más, porque ya simplemente agradecerle muchísimo a Pepe que haya confiado en la editorial. Muchísimas gracias también por toda la paciencia que ha tenido durante todos estos 2 meses, por los líos que, claro, una editorial pequeña pues tarda en producir y demás. Y agradecerte de corazón, Pepe, que hayas confiado en mí para esta aventura, tercera aventura, pero que cierra el ciclo.
Y muchísimas gracias, por supuesto, a todos por venir ahora mismo con el calor que hace, con el día tan bueno que hace para irse a la playa, y que es una auténtica pasada ver cómo un miércoles como hoy de casi julio, una biblioteca pues esté casi llena. Muchas gracias a todos, dejo con Pepe. Bien, buenas tardes. Como tú dices, estamos en familia, ¿no? Yo creo que Rafael Pérez es una de estas personas que, si no existieran, habría que inventarlas. Huelva necesita gente como Rafael. Es una ciudad, creo que tiene que seguir luchando por su identidad y por crear y por salir de un cierto letargo, y eso es necesario, y para eso es necesario que exista, ¿se escucha bien? Un poquito más cerca. Vale. Que exista personas que se arriesguen. Él hablaba antes de la aventura que supone hacer una trilogía, pero también es una aventura, y eso es grande, montar una editorial prácticamente a cuerpo descubierto, y apostando por personas que no son ni estrellas del rock ni vacas sagradas en lo que es el mundo de la literatura. Esas personas que todo el mundo llama y que siempre son los que se hacen entrevistas y los que se dice que publican cientos de personas, pero siempre hay 5 o 6 que son los que parece que son los únicos que escriben. Hace poco tiempo estuvimos compartiendo el Día del Autor Onubense, y hay que ver la cantidad de talento que hay en esta ciudad, y que prácticamente, como no te metas en ciertos ambientes, terminas por creer que no existe. Pero está claro que con iniciativas como la de Editorial Niebla hay cosas que se están moviendo en Huelva, y eso es fantástico para esta ciudad y para sus habitantes. Escribir, con el micrófono al lado me siento un poco, escribir una trilogía como La Reina del Mar. Ahora, cuando estaba Rafael diciendo, bueno, lo que ha tardado en escribirse, ¿no? Todo lo que ha habido que pasar por escribirla. Bueno, primero, a mí me gusta mucho trabajar con gente a la que le veo la cara y puedo mirar a los ojos y veo si me sostienen la mirada o miran para otro lado cuando le está mirando fijamente. Eso me parece que es fundamental en una relación que yo entiendo que, como la literaria, no es una relación comercial solamente, sino que esto es un trabajo, prácticamente lo que es una vocación, ¿no? Porque no creo que, sinceramente, que nadie escriba para hacerse famoso o millonario, y desde luego, si lo hace, pues en fin, creo que no ha cogido el camino más directo para conseguir esos objetivos. Mi relación con la Atlántida es muy antigua, ¿no? Muy antigua, porque prácticamente cuando yo era un niño, pues como casi todos los preadolescentes o adolescentes, el tema de la Atlántida es un tema que tira mucho, ¿no? Sea verdad o no lo que uno escucha sobre ella, pero bueno, siempre tira mucho porque tiene un aire místico, misterioso, una aureola que te atrae, que te atrapa. Y la verdad que durante un año, pues, creo que con 16 años por ahí, me leí un par de libros o 3 sobre la Atlántida. Un tema que evidentemente pues pasó la época, y me lo encontré curiosamente al final de la carrera, cuando yo estaba haciendo estudios de filosofía política. Estaba estudiando las utopías y apareció otra vez la República de Platón, obviamente, y su plasmación en el Timeo y Critias. Y creo que fue en cuarto de carrera, tuve que comparar ese tipo de publicaciones, la Utopía de Moro, la Ciudad del Sol de Campanella, la Ciudad de Dios de San Agustín. Las tuve que comparar con el primer libro de política científica que se escribió en la historia, que es El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Otra vez entré en el tema de la Atlántida, pero tampoco tenía obligaciones de otro tipo y otro tipo de inquietudes, y también pasé como de largo sobre el tema. No me fijé realmente en lo que era la historia, el relato de Platón. Yo me resisto a hablar de la leyenda de la Atlántida. No me parece que le haga justicia, sinceramente. Lo que hay es un relato. Por eso en esta presentación os voy a hablar un poquito de la Atlántida, un poquito, y después voy a hablar un poquito de la novela. Pero creo que es importante que os hable un poquito de la Atlántida para que entendáis cómo he construido yo la novela. Porque es una novela que evidentemente tiene mucho de ficción, pero ese mucho de ficción está basado en un esqueleto, en un armazón, que es absolutamente
un armazón que es absolutamente riguroso con la fuente de la que nosotros sacamos la historia de la Atlántida, que son los diálogos de Platón, Timeo y Crito. ¿Qué he querido hacer con la Reina del Mar? Bueno, el mismo título lo indica, ¿no? La Reina del Mar es un homenaje a esa ciudad de Atlantis mítica donde se reunían todos los barcos que venían de todas las partes del mundo. Era la capital, parece, de una talasocracia imperial que mucho antes de que los faraones levantaran las pirámides o de que las legiones de Roma batieran la tierra del Mediterráneo, parece que construyó algo que se llama civilización. ¿Por qué lo hice también? Lo hice porque quería hacer algo parecido a lo que se hizo con la novela Los últimos días de Pompeya. Es decir, quería que ese relato la gente lo identificara con personas de carne y hueso, con personajes como el jefe de los Cromañón, como el príncipe Cates de la Atlántida, como Zafira, como Quimera, como el sabio Quirón, es decir, una serie de personajes que algunos de vosotros que ya habéis leído la primera parte sabéis a quién me estoy refiriendo. Una serie de personajes que le dan un contenido vital y que nos hacen aproximarnos a lo que podía haber sido esa civilización, si es que es verdad que alguna vez existió. También es verdad que otro de los objetivos por los que me puse a escribir la novela, no me importa confesarlo, es que yo estaba haciendo entonces, y sigo haciendo ahora, y voy a seguir haciendo, pase lo que pase, un análisis científico sobre la Atlántida. Y cuando estaba estudiando el tema desde un punto de vista, o intentas estudiarlo desde un punto de vista científico, tienes que tener mucho cuidado con el tema de la Atlántida, porque es un tema en el que te dispara la fantasía y la imaginación. Es tan sugerente, dice Platón en el texto cosas que son tan fáciles de interpretar de una determinada manera, que en un momento dado casi me di cuenta que estaba escribiendo mitad una tesis y mitad una novela. Digo, bueno, pues voy a separarla. Voy a escribir la tesis por un lado y voy a escribir una novela donde yo pueda decir las cosas que me sugiere el relato de la Atlántida, pero para las cuales no tengo una evidencia científica y no puedo afirmar científicamente. Es decir, aquellas intuiciones e indicios que a mí me inspira la lectura del relato. Y cuando veo aquí publicada, gracias a Editorial Niebla, la tercera parte de La Reina del Mar, ¿verdad?, pues entiendo que hemos llegado a la cima de una parte del proyecto, ¿no? Es decir, la primera fase de mi contacto con la Atlántida, que empezó con 16 años, termina con la presentación de la trilogía literaria. No termina ahí, porque hay un ensayo científico que publicar, que es, y aparecerá dentro de un tiempo, que se titula Atlantis, la hipótesis cretoamericana, que es mi propia hipótesis sobre lo que fue realmente la Atlántida. Y por supuesto, un trabajo de campo, que ya os anuncio que tengo que empezar, donde tengo que visitar 7 lugares del mundo, donde yo creo que se puede contrastar o no mi hipótesis sobre la Atlántida. ¿Qué dice el relato de la Atlántida? No puedo decir todo lo que dice, pero voy a dar algunas pinceladas. Hace mucho tiempo había un legislador, un sabio, uno de los 7 sabios de Grecia, que se llamaba Solón, que fue a Egipto, y en Egipto parece que se topó en la ciudad de Sais, donde había efectivamente una escuela histórica, se topó con unos sacerdotes, y esos sacerdotes le dijeron que los griegos no eran más que niños, que ellos no sabían prácticamente nada de la historia ni de su pasado, que el verdadero lugar donde se había recogido y donde se había centrado la memoria histórica de la humanidad era en Egipto. Los griegos, como sabéis, desde el siglo XII al siglo VIII antes de Cristo, antes de nuestra era, pasaron por una época de oscuridad de tal manera que no se habían olvidado hasta la escritura. Con la caída del mundo micénico, no hay un levantamiento de la cultura griega hasta el siglo VIII. Por tanto, a los griegos le venían, es verdad, noticias de la otra orilla de la Edad Oscura. Pero a Solón le contaron los sacerdotes la historia de la Atlántida. ¿Qué era la Atlántida? Dice, vamos a contarte una historia muy antigua.
Y aquí empiezan, y ya empiezan ya empiezan los problemas. Los problemas de la Atlántida con el paradigma oficial, con lo que creemos hoy día en las ciencias históricas, y con lo que creían en aquella época en las ciencias históricas, y con lo que se creyó en la Edad Media de las ciencias históricas. Porque lo primero que dice Platón es que los sacerdotes le dijeron que hace 10.000 años, es decir, 10.000 años antes de nuestra era, es decir, hace 12.000 años, existió una civilización que intentó un poder insolente, le llaman los sacerdotes, que intentó invadir en una operación anfibia intercontinental todo el Mediterráneo oriental, atacando por Grecia y por Egipto a la vez. Que los atenienses de la época, esa la Atenas primitiva, la Atenas, se levantaron contra el poder atlante, que al final llegaron a reconquistar todo el Mediterráneo, porque la Atlántida estaba situada, esto es muy interesante, porque hay casi 200 teorías sobre dónde estaba la Atlántida, nada más que ha faltado ya montarla en la luna. Sin embargo, Platón, yo creo que se sorprendería muchísimo si levantara la cabeza y no hubiera enzarzado en buscar el lugar de la ubicación de la Atlántida. Platón lo dice con gran claridad. Más allá de las esteras herácleas, es decir, más allá de las columnas de Hércules, es verdad que cada vez que los fenicios o los griegos llegaban a un lugar, ponían unas columnas, y que esas columnas eran de Mercar y después fueron de Hércules. Pero añade Platón, el relato, los sacerdotes, dice solo. Pero está más allá de las esteras herácleas en una región que hoy llamamos, hoy los griegos del siglo IV antes de Cristo, hoy llamamos Gadírica. Las únicas columnas de Hércules que tienen detrás una región llamada Gadírica es la zona en la que estamos nosotros, el Golfo de Cádiz. Eso es un hecho irrefutable. Eso no es una hipótesis, eso no es una teoría, eso es un hecho. Por mucho que algunos se dediquen a mirar a otra parte. Pero es que dicen cosas más gordas todavía el relato. El relato dice que de esa isla Atlántida, isla, Nesos, en griego, tiene significado de isla o de península, Quiero dejar claro, porque la isla para los griegos no significa lo que es isla para nosotros. Para nosotros isla es una porción de tierra rodeada totalmente de mar. Para los griegos exactamente eso no era solamente una isla. También hablaban de islas, por ejemplo, en lo que es la parte del norte de África, que evidentemente no está separada del desierto del Sahara. Pero sí es verdad que había una serie de pantanos que prácticamente la aislaban de lo que era el hinterland sahariano. Pues dice otra cosa que tampoco debería de decir. Fijaros, ha dicho antes que hubo un conflicto 10.000 años antes de nuestra era, que coincidiendo con el final de la última glaciación. Eso no debería de haberlo dicho Platón, pero lo dijo. Pues dice lo siguiente: de esa isla, pasando de isla en isla, otras islas que hay en el océano Atlántico, se llega al verdadero continente que cierra el océano por el otro lado. Yo sé que esto no pudo decirlo Platón, pero lo dijo. ¿Alguien en el siglo IV sabía entonces cuál era la geografía concreta del océano Atlántico? No lo sé, pero hay una fuente escrita de uno de los más grandes pensadores de la historia que parece indicar que en el siglo IV antes de Cristo, al menos, alguien sabía que había un continente al otro lado del océano. 2000 años después del relato de Platón, a ese continente, unos descubridores o colonizadores le llamaron América. Bien, hubo un conflicto, ese conflicto con los griegos, y de ese conflicto con los griegos, el resultado fue que cuando estaba ya la cosa a punto de llegar al desenlace de la guerra, de pronto, tras un gran temblor de tierra y una inundación de las aguas, en un día y una noche terrible, el ejército griego, que estaba de reconquista, es decir, los aliados diríamos, ¿no?, que estaban reinvadiendo Atlántida,
y la ciudad Atlantis desaparecieron para siempre en el mar. Es curioso porque en la traducción que hace Barnett, 1902, la canónica, la que casi todo el mundo lee, el relato de la Atlántida, por no leer el texto en griego, se dice que la Atlántida se hundió producto de un diluvio. Barnett, de la tradición judeocristiana, quiere arrimar el aspa platónica a la Biblia y dice diluvio, pero Platón no dice diluvio. La traducción del griego es cataclismos y después habla de una inundación de las aguas, es decir, un terremoto y un subsiguiente tsunami. Justamente el profesor de la Universidad de Huelva, Juan Antonio Morales, tiene catalogado estratigráficamente tsunamis en la ría de Huelva al menos desde el año 2500 a.C. Y todos sabemos que hay una bomba geológica en el Cabo de San Vicente que produce tsunamis y terremotos. Las últimas víctimas de esos hechos fueron las ciudades de Cádiz y el famoso terremoto de Lisboa de 1755. Claro, leyendo uno estas cosas, investigando estas cosas, no me negaréis que era casi imposible no empezar a pensar en ciertas cosas y escribirlas en una novela. Decía que el territorio de la Atlántida era más grande que Asia y que Libia juntas. Asia se refiere a Asia Menor y Libia a la parte del norte de África, en términos griegos, de la época. Esto también ha generado mucha polémica sobre el tema de la Atlántida. Pero hombre, ¿cómo va a haber una isla más grande que Asia y Libia juntas? Bueno, algunos porque se pensaron de verdad que Platón pensaba en Asia y en África tal como son ahora. Hombre, eso no podía saberlo Platón. Bueno, también otra cosa que no podía saber y la sabía por lo visto. Pero no tiene por qué referirse a un territorio en el sentido de tierras emergidas. En el Imperio Español de Felipe II se decía que no se ponía el sol. Claro, no se ponía el sol porque se consideraba tanto las tierras emergidas como los mares que dominaba el imperialismo español. También perfectamente Platón, cuando habla de una isla más grande que Asia y Libia juntas, se puede referir a los territorios de mar y tierra que controla esa talasocracia imperial. Es una hipótesis. Bien, ¿qué problemas? ¿Qué tres problemas me parecen a mí fundamentales que plantea el relato de la Atlántida a cualquiera que quiera investigar sobre ese tema? Pues tres bombas que a nosotros nos tienen que hacer pensar. La primera es, ¿cuándo surgió la civilización? ¿Qué entendemos por civilización? ¿Por qué decimos que en el cuarto milenio antes de Cristo surge la civilización? ¿Por qué arbitrariamente hemos puesto una barrera ideológica, una frontera en el cuarto milenio? ¿Es que alguien puede sinceramente hablar con seriedad y decir que las personas que hicieron los dólmenes no estaban civilizadas? ¿Es que alguien realmente puede decir que las personas que pintaron las cuevas de Lascaux o de Altamira eran unos pobres desgraciados, cuatro bárbaros con taparrabos? Tenemos que entender que la civilización solamente hay que reconocerla cuando se hace a imagen y semejanza de la nuestra. Es decir, tenemos que identificar la civilización con la aparición de la guerra, con la aparición de la desigualdad social y con la aparición de la explotación de unos hombres por otros. Tenemos que decir que hay civilización solo cuando a los seres humanos que viven en grupos de 150 o 200 personas los hacinamos en grandes granjas colectivas a los que llamamos urbes, tal como decía el pensador americano Louis Mumford. ¿No será que quizás tengamos nosotros en las ciencias históricas y antropológicas que replantearnos qué entendemos por civilización? Y a partir de ahí quizás podamos mirar desde otro punto de vista aquel tipo de cultura que establecieron una relación de desarrollo sostenible con el medio ambiente en que vivían. Dejo ahí la pregunta. Segunda cuestión. Oye, hay otra barbaridad que dice Platón. La otra barbaridad que dice es que un poder, una entidad política
de Occidente atacó Oriente. Anatema. Porque todos sabemos que la luz viene de Oriente. Y que aquí, en Europa Occidental, por lo visto, todos éramos unos pobres ignorantes hasta que la luz se nos trajo de las civilizaciones del creciente efecto. Puede ser que esa sea también otra forma ideológica de ver las cosas, bastante influida por el origen confesional de los primeros investigadores que trabajaron en la arqueología. Pero es posible, y hay restos ya bastante claros, no voy a meterme en ello, de que en Europa Occidental ocurrieron muchas cosas antes de que llegaran los supuestos iluminadores de Oriente. Lo digo en plan polémico, suelto la bomba y paso a otra, ¿vale? Y claro, el tercero es evidente, ¿no? ¿Cuándo, entre comillas, se descubrió América? ¿No? Es decir, eso de descubrir América es una pretensión realmente claramente etnocéntrica, obviamente, ¿no? Quiero decir, había hombres en América que fueron los que descubrieron América antes de llegar cualquier hombre de Oceanía, tiene su origen en las personas que pasaron por el estrecho de Bering, ¿verdad? No sabemos hace cuánto tiempo. Hace cuando yo tenía 16 años, se decía que pasaron hace 15.000 años, hoy eso ya prácticamente no lo sostiene nadie, aunque en algunas cátedras se sigue diciendo lo mismo. Hoy día prácticamente no lo sostiene nadie. Hoy día estamos hablando entre 60 y 70.000 años, e incluso hay gente que habla de 200.000, pero hoy día la mayoría de los antropólogos americanos está situado en un proceso entre 60 y 70.000 años. A lo mejor un día también nos enteramos aquí en España de que eso es lo que dicen ahora en Estados Unidos sobre este tema, y nos seguimos diciendo que lleva solamente 12.000 años el hombre en el continente americano. Pero es que hay algo mucho más importante. Los hombres se han trasladado a lo largo de la historia. El hombre, aunque es un animal terrestre, todos sabemos que ha logrado en el siglo XXI hasta volar, ¿verdad? Pues mucho antes que volar, consiguió otra cosa, que fue navegar. Hay ríos en tierra y también hay ríos en el mar. Estamos acostumbrados a ver los ríos de la tierra, ¿verdad? Y decimos, los ríos tienen que tener orillas. Es verdad, tienen que tener orillas, pero no tienen por qué ser orillas de tierra, pueden ser orillas de agua. Las corrientes marinas son los ríos del mar. Si nosotros nos encontramos en tierra una cultura y al lado otra cultura, comunicada por un río, y entre esas dos culturas hay más de 70 similitudes, decimos que ha habido contacto entre ellas, ¿verdad? Ese es un principio básico de la antropología. Pues bien, y esto ya me condena, quiero decir, hay 80 similitudes culturales concretas, 80 isomorfías concretas que emparentan el Mediterráneo oriental con las civilizaciones meso y sudamericanas. Y hay un río entre ellas, el río más caudaloso de esa parte del mundo, la corriente de las Canarias. Hasta hubo un hombre, Thor Heyerdahl, que construyó un barco con diseño egipcio y demostró que se puede llegar de Marruecos a Barbados en este mismo siglo XX. No demostró que hubiera habido contacto, seamos rigurosos, pero sí demostró que era posible. Porque de las 80 similitudes culturales, el único factor que explica el contacto de las otras 79 es la navegación. Se acabó de hablar de la Atlántida, ¿vale? Ahora hablo de la novela. Pero espero que con estas cosas, bueno, por lo menos haya escandalizado a algunos, haya despertado curiosidad en otros, ¿no? Quiero decir, bueno, en fin, cuanto más polémica, más de Vamos a pasar a la novela. La novela, la tercera parte, yo lo comentaba en la televisión ayer, ¿verdad? Es decir, cuando uno escribe una novela, a veces cuenta con que el final puede ser interesante, ¿no? Oye, el lector a lo mejor se engancha porque
porque no sabe quién es el asesino al final. Aquí sabemos quién es el muerto y quién es el asesino. Es decir, porque en este relato de la Atlántida todo el mundo sabe cómo termina la historia. Al final, si somos fieles al relato, pues la Atlántida se hunde. No os voy a mentir, no os voy a engañar, ni os quiero estafar, se hunde. Aquí se hunde también. Pero lo importante es lo que le pasa a los personajes, ¿no? Es decir, se hunde, pero todo final no deja de ser un principio. Porque en el relato de Platón es verdad que hay una advertencia muy importante para toda cultura. Y quizás por eso el relato de la Atlántida nos atrae tanto y han pasado 2500 años y sigue habiendo tanta gente que se interesa por él, a pesar de los desmentidos continuos de otros que lo niegan y cuando descubren algo que no encaja, dicen, ya lo he descubierto yo. Bueno, pues, ¿es una advertencia a qué? Es una advertencia a un mito enorme del que hemos vivido mucho en Occidente, falsamente, que es el mito del progreso, ¿verdad? La idea de que nosotros somos mejores que los que nos precedieron. La idea de que las cosas que hacemos son mejores que lo que hacían los que estaban antes que nosotros. Idea profundamente estúpida y falsa donde las haya. Porque si analizamos la historia de la humanidad con frialdad, nos damos cuenta de que esto se parece más a un camino de batacazos, de los cuales nos levantamos, volvemos a caer y volvemos a levantarnos otra vez. Y por eso el final de la trilogía es siempre también un final abierto. Mientras haya seres humanos, hay esperanza, hay posibilidades. La Atlántida se hundió en la ficción, de acuerdo, pero bueno, si nosotros estamos aquí, será porque no todo se perdió. De hecho, la civilización continuó hacia adelante. La civilización ha caído y se ha hundido otras muchas veces y siempre se ha abierto paso, porque parece que la vida, y ese es el mensaje que yo he querido transmitir en la trilogía, la vida siempre se abre paso. Es absolutamente obstinada y siempre se abre paso. Se habla, y una de las cosas, me están haciendo señales, no sé lo que... hay una cosa importante. Bueno, ¿qué pasaría en una sociedad? Y eso es lo que me planteé cuando escribí la tercera parte, ¿verdad? ¿Qué pasaría en una sociedad si se supiera que todo se va a acabar? La verdad es que la mayoría de las civilizaciones humanas, cuando se han hundido, ha sido por factores geológicos y del entorno y climático, Esa es la verdad. Oye, ¿y si hubiera habido un grupo de científicos en la Atlántida que se hubiera dado cuenta de que aquello se iba a freír mona? ¿Qué hubieran hecho? Y ahí sí juego ya con la ficción. ¿Cómo hubiera reaccionado la sociedad de la Atlántida ante esa situación? Pues no me he tenido que ir muy lejos. He imaginado cómo reaccionarían nuestras sociedades si llegara la noticia de que ese modo de vida se iba a ir a hacer puñetas. Por un meteorito, por un terremoto, vaya usted a saber por qué. Pues imaginé que la sociedad se iba a dividir en dos grupos. Uno mayoritario y otro minoritario. Pero el minoritario también cada vez con más gente, El grupo mayoritario se aferraría a las tradiciones. Si yo fuera un atlante conservador, me encomendaría a la voluntad del todopoderoso Dios Poseidón. Poseidón, sálvanos que nos vamos a hacer puñetas. Poseidón, cumple tu parte del trato. Llevamos miles de años adorándote, ahora quítanos el muerto de encima. Y un montón de gente iría así. Incluso esa sociedad se haría muy peligrosa, porque empezarían a decir que si estaba pasando aquello era porque se había enojado al dios Poseidón y Poseidón los había puesto a prueba. Malo, porque entonces todos los diferentes, todos los que no pensaban lo mismo, todos los que no pasaban por el aro de Poseidón, empezarían a ser perseguidos. Quien dice Poseidón dice el dios de los aztecas, es lo mismo. En todas las sociedades, cuando hay una gran crisis, lo primero que se hace es buscar sacrificios, buscar chivos expiatorios, buscar culpables.
Lo hicieron hasta en la Alemania del siglo XX con los judíos, cuando la gran crisis económica después de la Primera Guerra Mundial. Y en la Atlántida sí existió, vivían seres humanos igual que nosotros. Pues parece que es fácil predecir no el comportamiento de una persona, es imposible predecir el comportamiento de una persona individual, pero el comportamiento de las masas humanas es perfectamente objeto de ciencia, guste o no. Y habría otro grupo que se plantearía la solución más racional al problema, la evacuación, quitarse del medio, dejar la tierra sagrada de la Atlántida que durante miles de años ha dominado el mundo y buscar nuevos horizontes. Pero esa gente además, yo creo que pensaría otra cosa. Vale, nosotros podemos salvarnos, pero ¿qué pasa con la cultura? ¿Qué pasa con todos los logros que nosotros hemos conseguido? ¿Se perderán para siempre? ¿Tendrá el hombre que empezar, verdad, como Sísifo, siempre a subir la bola por la montaña para caer otra vez cima abajo y tener que levantarse otra vez? ¿No será posible de algún modo advertir a los que vengan detrás de nosotros, en una especie de solidaridad de la especie, de que tenemos que tener cuidado, que la civilización no es algo que cae de los árboles, que es algo que cuesta mucho trabajo construir y se puede perder en una sola generación? Entonces empecé a pensar, y esto que os cuento es totalmente cierto, no es una ficción literaria, empecé a pensar cómo, si nosotros fuéramos el grupo de gente consciente, no los fanáticos, sino el grupo de gente consciente de la Atlántida, podríamos traspasar al futuro la información que tenemos de lo terrible que le pasa a la civilización humana, que de vez en cuando el medio ambiente nos da un castañazo y nos manda a freír moscas, teniendo en cuenta que nos van a tener que escuchar gente que no va a estar culturizada como nosotros, que no va a estar alfabetizada y que prácticamente lo que van a tener que hacer es pasar el mensaje de generación en generación hasta que algún día llegue una civilización lo suficientemente desarrollada para entender el verdadero sentido del mensaje. Pues a mí se me ocurrió una cosa que es lo mismo que tenemos desde hace muchísimo tiempo, de la que nos hemos reído y la que hemos despreciado soberanamente. Se me ocurrió que la única manera era contar la historia solo como un cuento. Érase una vez un mundo, una edad de oro, donde los hombres vivían perfectamente bien, felices, comieran o no perdices, y a esa cultura, por una razón que sea, de pronto le pasó algo. Y ese algo que le pasó hizo que se perdiera el contacto con ese mítico paraíso. Yo encriptaría la información en mitos fáciles de transmitir, que se pudieran durante generaciones contar los ancianos de generación en generación por las noches, a la siguiente generación. Porque claro, hay un pequeño detalle para los partidarios de que todo empezó hace 6.000 años nada más. Gente como nosotros lleva aquí 200.000 años. No 6.000, 200.000. Los restos arqueológicos materiales 160.000, análisis del ADN 200.000. Si alguien piensa de verdad que gente como nosotros tardó 194.000 años en darse cuenta de las bendiciones de la agricultura, es que no tiene ni idea de lo que está hablando. Nosotros nos hicimos agricultores por necesidad. No fue un progreso. Fue una desgracia que nos pasó, que nos quedamos sin la carne que recolectar y tuvimos que trabajar, como dice además uno de los textos míticos de la época, con el sudor de su frente. Los atlantes, cualquier cultura, es muy pretencioso pensar que los mitos están construidos por hombres que eran capidisminuidos mentalmente, pobrecitos,
Tuvimos que esperar al siglo VII o siglo VI para que en Mileto y en Jonia surgiera la filosofía. Qué lástima, hombre. Los egipcios, los mesopotámicos, todos eran gente que no daba para más. Mira que inventaron cosas. Pudieron hacer las pirámides. Y sin embargo no se les ocurrió algo que después dicen ellos mismos en sus textos, ¿no? Dice, oye, el mismo Platón lo dice, ¿no? Dice, oye, eso de que Faetón con el carro va quemando la tierra, dice, eso nada más que significa que a veces el sol se acerca demasiado y quema parte del planeta. Eso es lo que significa. Bueno, pues en el relato este de la Reina del Mar, al final vais a ver un desenlace donde se enfrentan al final las dos ciudades. La ciudad de Poseidón y la ciudad del hombre en la tierra. En un conflicto feroz a muerte, mientras están evacuando la ciudad. No os digo desenlace de conflicto para no evitar interés, ¿de acuerdo? Pero es una parte que me ha interesado mucho de esta historia, porque me ha gustado analizar cómo reaccionarían y cómo se situarían los personajes y cuáles serían los resortes y el discurso político de cada uno de los dos bandos. El bando condenado ya por la historia y el bando que se abre paso. ¿Cómo se articularía la relación entre esos bandos y cómo la población reaccionaría ante esa situación? A nivel particular, terminamos lo que es ya os hablé en la segunda parte, no me extiendo más, sobre la teoría del amor que recorre toda la trilogía, ¿verdad? Es decir, bueno, pues esta es la última fase de esa teoría del amor, en la consolidación de lo que es el amor de madurez del príncipe Cate y otro personaje. Por tanto, una pugna entre herencia, tradición, jerarquía y otra entre logro, capacidad y democracia. Una lucha entre la fe, la inactividad y el fanatismo, y la razón, la actuación y el análisis crítico. Y sobre todo, he puesto aquí, ¿es el mito producto de mentes infantiles? ¿Y si los mitos fueran conocimientos encriptados? Esa es la tesis que se sostiene en la novela. Y sobre todo, y termino, la esperanza, ¿no? Vuelvo a repetir, todo final es un nuevo comienzo, es la posibilidad de volver a empezar. Y por último, por eso todo final tiene que ser, como todas mis novelas y mis escritos, abierto, ¿de acuerdo? Yo espero que os paséis un buen rato leyendo la Reina del Mar, al menos el rato tan fabuloso que me he pasado yo escribiéndola, porque la verdad yo me lo he pasado bomba y estoy muy contento, se lo agradezco a la editorial Niebla, de dar firma al proyecto. Estoy muy contento de que al final ese príncipe Cates que yo imaginé en el año, después de escribir el proyecto Salvación, o sea, al final del año 2011, que ese príncipe Cates al final pues, pueda conocerse su historia, la forma que pensó, la forma como soñó e imaginó en crear un mundo mestizo, la forma como además tuvo el valor suficiente para ser un guerrero, es decir, un superviviente. Y a pesar de los reveses de la fortuna, cómo se va levantando siempre para buscar un mundo mejor. Y yo espero que ese mundo mejor sea que nos espere a todos nosotros y sobre todo a vosotros. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es el momento de preguntar. O sea, si tenéis alguna pregunta o algo, alguna duda que queréis que os conteste Pepe, creo que es el momento ahora mismo. ¿Ánimo? Es que la deja todo muy clarito. ¿No me pregunta entonces? Está, bueno, sí, la pregunta la hago yo, si acaso, ¿no? La hago yo, si acaso. No estaba de guión, ¿Vas a presentar la tesis ahora? Bueno, es un tema delicado, y... Es que las preguntas... Esta pregunta es un tema delicado, es decir, yo llevo elaborando la tesis ya varios años, y bueno, mi idea es presentarla, si es posible, pero en la tesis si yo presento la tesis doctoral, será una tesis doctoral donde se contengan las cosas, las ideas que yo tengo. No voy a presentar una tesis donde no diga lo que yo pienso. No aligerada. No nada aligerada, ¿no? Sino completa. No, yo voy a estar diciendo lo que yo realmente pienso. Creo que es lo mínimo que la honestidad intelectual y el vivir en el siglo XXI
nos exigen, ¿no? Es decir, Yo desde aquí lo único que me puedo comprometer es Editorial Niebla, que no te vamos a cortar nada. muchas gracias, muchas gracias. Lo que sí es, aprovecho, lo que sí es seguro es que con tesis o sin tesis, que eso es lo de menos, con tesis o sin tesis, la hipótesis pretamericana verá la luz.